En este vídeo vamos a ver cómo y por qué tenemos que documentar nuestras clases. En pantalla tenemos la documentación de la librería estándar de Java. ¿Qué nos permite esta librería estándar de Java? Nos permite utilizar las clases contenidas en esta librería sin tener que mirar el código fuente de las mismas. Yo puedo, simplemente mirando la documentación, utilizar una clase bastante compleja, como es la clase string. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un determinado método, llámese por ejemplo el método length, yo sé a través de la documentación que ese método devuelve un entero que representa la longitud de la cadena. No tengo que meterme a mirar cómo es el código fuente contenido dentro del método length para saber qué es lo que hace ese método. Eso mismo es lo que tenemos que conseguir cuando nosotros documentamos nuestras clases. El objetivo es que se pueda usar una clase diseñada por nosotros viendo solo su interfaz y su documentación. El resto de programadores que utilicen nuestra clase o nosotros mismos dentro de un tiempo, si la utilizamos, no tendríamos que leer su implementación para poder utilizarla. ¿Qué pasa si no documento? ¿Qué pasa si, como muchos programadores hacemos, se nos olvida documentar porque es una tarea que no resulta tan divertida a lo mejor como programar en sí? El problema es que va a ser muy difícil para otro o para ti mismo entender cómo funciona esa clase. La solución, evidentemente, cuando una clase no está documentada, es leer toda su implementación, tratar de entenderla y entresacar el funcionamiento y los conceptos básicos que rigen la clase. Esta solución en un proyecto pequeño puede funcionar, pero imaginaros en una aplicación del mundo real en la que hay cientos de clases involucradas y varios desarrolladores que trabajan con varias clases diferentes. Lo que va a suponer es un esfuerzo terrible tener que mirar el código fuente y va a derivar probablemente en errores y en un desarrollo de la aplicación mucho más lento. Simplemente podemos imaginar cómo sería tener que leer el código fuente de la clase string o de la clase random o de la clase hasset para poder utilizarlas. Nos llevaría probablemente un día entero y probablemente no seríamos capaces de sacarle todo el partido a esas clases. ¿Cuándo tenemos que documentar? Bueno, la idea es, para ello vamos a abrir nuestro proyecto Support System. La idea es que mientras nosotros escribimos el código, por ejemplo, si yo estoy escribiendo la clase Support System, mientras nosotros escribimos el código, nosotros tenemos que ir documentando. Por ejemplo, en el momento en el que yo empiezo a escribir el método start, lo que hago es añadir este comentario. En el momento en el que comienzo a escribir la clase, lo que hago es añadir este comentario. Es decir, mientras vamos codificando, vamos a la vez documentando. Esta es la situación ideal. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida, con lo cual la documentación a veces tenemos que hacerla a posteriori. Pero al hacerla a posteriori supone que muchas veces no sabemos qué hace nuestro código exactamente porque ya lo hemos olvidado, ya lo hemos programado días atrás y ahora tenemos que volver a descifrar lo que hace nuestro código, a descifrar lo que hacen nuestros métodos para poder documentar. Claro, una vez que yo he escrito estos comentarios, ¿cómo genero la documentación? Bueno, Java afortunadamente dispone de una herramienta denominada Javadoc. Javadoc es una herramienta que nos permite generar una documentación legible a través de un navegador web, dado que se genera en HTML, y esa documentación se genera a partir de los comentarios que introducimos en el código fuente. Cualquier comentario que comience con barra invertida asterisco asterisco, Javadoc lo considera como un comentario a tener en cuenta a la hora de generar la documentación. ¿Cómo le decimos a Javadoc en Bluey que entre en acción y que genere nuestra documentación? Tenemos dos opciones. Una es utilizar este menú y utilizar aquí la opción de generar la documentación. Si yo pincho en documentación, lo que me sale es la documentación de mi clase Support System
en un formato muy parecido, si no idéntico, al que hemos visto cuando estudiábamos la documentación de la librería estándar de Java. Otra posibilidad es recurrir al menú Tools y elegir que se genere la documentación de nuestro proyecto. Si yo hago clic sobre esta opción, lo que sucede es que en mi carpeta, en la carpeta de mi proyecto, se crea una nueva carpeta denominada doc que contiene un montón de archivos HTML. Si yo abro el archivo index.html con un navegador web, lo que obtengo es esperad un momentito, no lo he hecho correctamente. Tools, Project Documentation. Vale, a mí me salta este editor, pero en principio no saltaría. Ahora vuelvo a abrir esta y aquí lo tengo, la documentación de mi proyecto con las clases InputReader, Responder y Support System. Fijaros que, como os digo, el formato es idéntico al de la documentación de la librería estándar de Java. ¿Cómo conseguimos que Javadoc nos genere esta documentación que, como vemos, resulta tan visualmente correcta? Bueno, lo que tenemos que pensar es qué elementos tenemos que incluir para que la clase esté bien documentada. Si los incluimos, la salida que nos va a producir Javadoc va a ser la que tenemos en pantalla. Vamos a volver al código fuente. Vamos a acceder a la clase Support System y vamos a ver qué cosas son necesarias a la hora de documentar una clase. La primera, el nombre de la clase. No tenemos que escribirlo nosotros en ningún sitio, dado que Javadoc lo obtiene directamente de la cabecera de nuestra clase. Lo siguiente, si vemos la documentación, es un breve comentario. Vamos a la clase Support System, un breve comentario sobre en qué consiste la clase y para qué se utiliza. ¿De dónde saca ese comentario? Javadoc localiza si hay un comentario justo antes de la cabecera de la clase, y si lo hay, lo utiliza como descripción de esa clase. Fijaros que este texto es este texto. A continuación, en Javadoc aparece la versión de la clase y el autor de la misma. Si yo vuelvo al código fuente, veo como dentro de ese mismo comentario aparece una línea en la que se lee @author y el nombre de la persona que ha escrito la clase, y @versión y el nombre de la versión. Estas etiquetas las utiliza Javadoc para asociar información con un determinado dato, de tal manera que luego, cuando crea la documentación, lee este dato y lo muestra indicando que es el autor. En Javadoc hay una serie de etiquetas predefinidas, como pueden ser author, como pueden ser version o alguna más que veremos posteriormente. A continuación aparece el resumen de constructores, donde aparece el nombre de cada uno de los constructores y una breve descripción del mismo. Nosotros no tenemos que especificar en ningún sitio el nombre del constructor, dado que Javadoc lo coge automáticamente de la cabecera del constructor, pero sí tenemos que especificar un comentario justo antes del constructor, que es el que Javadoc toma para generar el comentario asociado al constructor. Lo mismo con los métodos. Para los métodos, Javadoc también indica el tipo de dato que devuelve, el cual toma directamente del código fuente de la clase. Importante es darse cuenta cómo en esta descripción lo que tenemos que incluir es qué hace el método. Interesa más qué hace el método que cómo lo hace, dado que esta es una documentación que va a utilizar alguien que va a usar la clase. A quien use esta clase no le interesa cómo funciona el método Start System, sino qué hace.
por último, si accedemos a la clase Responder, por ejemplo, nos damos cuenta de que existe una etiqueta llamada return que nos indica o que utilizamos para indicar qué representa el valor devuelto por el método. Fijaros también que nuestro método GenerateResponse dispone de un parámetro denominado userInput que también debería de ser documentado, de tal manera que yo, utilizando la etiqueta param, puedo documentar que existe un parámetro denominado userInput que representa lo que yo he escrito a continuación. Fijaros que yo escribo la etiqueta param, dejo un espacio o una tabulación, el nombre del parámetro, dejo un espacio y la descripción de ese parámetro. Si yo ahora me voy a la documentación y me voy al método GenerateResponse, ved cómo aparece una línea que es Parameters, en la que se indica que uno de ellos es userInput con su correspondiente descripción y valor de retorno con su correspondiente descripción. Por tanto, estas etiquetas que vemos aquí son las que Javadoc utiliza para generar su documentación, además de todos los comentarios que comienzan con barra invertida, asterisco, asterisco.